Muy buenas a todos y bienvenidos. Yo soy Fer y como veis hoy estoy en un sitio un tanto particular y no es el Dacia y no es el Tesla. Estoy en un Mustang Mach-E GT, un coche que me han prestado desde el concesionario de Tisa en Sevilla. Muchas gracias por las gestiones, de verdad, y he podido utilizarlo durante varios días. Este es el primero de los vídeos que voy a hacer y en él os voy a contar cuál ha sido mi experiencia con un coche deportivo, súper cómodo, y que quizás no es para todo el mundo, pero ya os digo yo que cualquiera querría conducirlo. Lo primero que quiero decir es que yo no soy un analista de coches, ¿de acuerdo? A mí me gustan los coches, tengo 2 coches eléctricos y me gusta la electrificación, pero tendré la oportunidad de probar tanto este Mustang Mach-E como otros coches en el futuro. No obstante, ya os dejo claro que si queréis saber todo con respecto a la conducción deportiva, con respecto a la amortiguación, todo eso, hay muchos canales con gente mucho más preparada que yo, pero yo quiero dar un enfoque para esa persona que disfruta el coche, se va a comprar un coche, un buen coche, pero tampoco es un fan muy heavy de los coches. Quiero dejarlo claro. Dicho eso, ¿cuál ha sido mi experiencia, mi opinión con este coche? Este coche no es nuevo, ya lleva unos años en el mercado. Es un coche de un precio elevado, cuesta entre 70 y 80.000 euros, pero es un coche muy particular. Podríamos decir que su rival es el Tesla Model Y Performance, pero no. Para bien o para mal, ese coche tiene precio diferente, tiene características diferentes y sobre todo tiene una conducción diferente. Este Mustang Mach-E destaca por muchas cosas. Os quiero contar tanto cómo es por dentro, cómo es por fuera y sobre todo cómo se conduce. Empezamos por el apartado exterior. Este coche tiene un carisma que abruma. En eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho más que los Tesla, incluso que el mío. Mi pareja, por ejemplo, dice que a ella le sigue gustando más el Tesla. Este es un coche que parece un coche clásico. Sobre todo parece un muscle car americano, un coche grande, tocho, potente, con músculo. Y eso se ve tanto fuera como también dentro, pero sobre todo fuera. Tiene una firma, una estética muy particular, unas firmas lumínicas traseras también muy identitarias. Tú lo ves por detrás y sabes que esto es un Mustang, y por delante también. Voy a contar una anécdota. Estaba abriendo el garaje para sacar el coche de mi casa para hacer la primera prueba. Me he ido de viaje evidentemente con él para probarlo, y había un niño con su padre que ha dicho: mira papá, un Mustang. Yo no sé qué edad tendría el niño, tendría 4, 5, 7 u 8 años, no más. Me llamó un montón la atención que supiera cuál era la marca y sobre todo que le entusiasmara tanto. Eso, por ejemplo, es una cosa que consigue esta marca. Mustang es una marca clásica del automovilismo y todavía tiene esa percepción entre mucha gente. Si quieres un coche eléctrico, por todas las ventajas que tiene, pero también quieres un coche más clásico por lo que eso representa, esta no es mala idea. Pero volviendo a la parte exterior, estamos ante un SUV-crossover-berlina sobreelevada. Es un coche que es igual de grande, al menos en apariencia, que el Model Y. A mí me parece que es más grande y luego a la hora de circular me molesta porque parece que es más grande, pero a la hora de aparcarlo en mi casa me resulta mucho más cómodo y las medidas son muy parecidas. Eso sí, tiene cositas, las que hablaré luego del interior, como el plegar los espejos con un botón físico que a mí me dan la vida, que yo sé que Tesla es muy minimalista y me gusta, pero hay cosas que valoro. En la parte exterior también decir que es un coche con una suspensión un poquito más baja que la del Mach-E normal. Este es el Mach-E GT. El precio que he dicho es de la versión GT. Un Mach-E normal cuesta más o menos lo mismo que un Model Y, más o menos 2.000-3.000 euros, ¿de acuerdo? Es un coche que está a la par. Esto es otra cosa. Esto es un coche súper deportivo con una potencia que te echa para atrás. Literalmente tienes que apoyarte cuando vayas a acelerar, porque esto es una mala bestia con unos 500 caballos. Pero volviendo al exterior, como digo, es un coche que se hace notar. Tiene unas llantas de 20 pulgadas que no son especialmente grandes para este tipo de coche, pero que ayuda un poquito en el consumo. Y la verdad es que le hace un poquito de falta. Tiene el puerto de carga en la parte superior izquierda. A mí me gusta más donde lo tienen los Tesla, en la inferior izquierda, a la hora de aparcar y demás, pero bueno, tampoco es un drama. Eso sí, depende de cómo lo aparques, pues será más cómodo cargarlo en un sitio o en otro. Como estáis viendo, tiene un techo panorámico. No me da la sensación de ser tan luminoso como los Tesla, y eso es en parte por los acabados, pero desde fuera es verdad que tiene la parte superior en negro, tiene también lo que sería la parrilla, que los coches eléctricos no tienen, en negro, eso es propio del GT, y 3 o 4 detalles más que ves Mach-E, que ves GT, que el Mustang Mach-E normal pues no tiene.
Y antes de empezar a hablar del interior, quiero comentar cómo es el sistema de apertura de las puertas, porque le ha gustado un montón a todo el mundo. Simplemente es un botón que tú pulsas y la puerta, la parte trasera se abre sola y la parte delantera tienes que tirar con un pequeño asa. Me ha gustado mucho la solución. Además, en la puerta del piloto tiene un código numérico para usar un PIN para entrar en el coche. Eso me ha recordado a las cajas que había de este tipo que se ponían en la cerradura de los coches antiguos. No sé muy bien por qué está eso ahí, porque no sé si es una cuestión de que Ford lo ha tomado como algo interesante. El coche evidentemente se abre y se cierra solo al acercarte, teniendo tú la llave en el bolsillo, y la llave, pues, por una parte molesta más que una tarjeta como la de Tesla, porque la llevas en la cartera y demás, pero también es verdad que es más cómodo a la hora de abrir el maletero, abrir el flaretero y abrir y cerrar el propio coche. Y una vez que entramos ya en el interior, llama la atención muchas cosas. Es un coche que es cómodo, y para ser un coche deportivo es muy cómodo. Este coche para mí es el perfecto para alguien, primero, que tiene un presupuesto bastante elevado, pero sobre todo que quiere un coche deportivo, muy potente, pero que aún así quiere un coche muy cómodo para viajar varias personas, no solo dos. Yo me he montado detrás, como estáis viendo, y las rodillas no me llegaban a dar en el asiento delantero, teniendo el asiento en mi posición de conducción y yo mido casi 1,90. Puedes meter los pies por debajo del asiento delantero, no mucho, pero un poquito, aunque la batería está en el suelo del piso. Este coche tiene una batería estructural como la tienen los de los Tesla, pero sin ser un coche brutalmente amplio por dentro, como le pasa a lo mejor al Model Y, es un coche cómodo, es un coche correcto y no te va a dar la sensación que, por ejemplo, sí me dio el Renault Megane E-Tech, que era como más claustrofóbico. Aquí no. Además, por ejemplo, el espejo retrovisor central es súper amplio, la visibilidad es muchísimo mejor que la del Model Y, te diría que incluso mejor que la del Model 3. Y hay otra comparación con respecto al Model 3. Este coche tiene una posición de conducción entre el Model Y y el Model 3, es decir, es bajo para ser un SUV, aunque no es un SUV, es alto para ser un coche deportivo, pero la regulación del asiento, la verdad es que es muy correcta y me ha gustado bastante. Y luego ya hablando de la parte delantera, de los controles, de la calidad de construcción. La calidad de construcción me ha gustado. Tampoco diría que es mucho mejor que la de un Tesla, o un Tesla Model Y a lo mejor de un Model 3 antiguo, quizás sí. Pero me ha gustado. Eso sí, tampoco la veo perfecta, pero correcta. Tiene muchísimos botones. Aquí se diferencia un montón, no solo de Tesla, sino de otros coches. En la puerta del piloto, por ejemplo, podemos controlar los espejos, podemos controlar las ventanillas, el bloqueo de las puertas, tiene muchísimos botones. El volante también tiene como 7 botones en cada uno de los lados, del claxon que está en el centro. El volante es muy cómodo. La dirección también es muy cómoda, hablaré de la conducción luego, y tiene por supuesto palanca para los intermitentes, para limpiar parabrisas. Otra diferencia con respecto al Model 3 y al Model Y es que tiene una pantalla detrás del volante. Y yo en un principio siempre digo, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta. Y es cierto, no me hace falta, pero la valoro. Ahora es verdad que para algunas cosas se agradece tener algunas indicaciones. Por ejemplo, algún aviso de hay una carretera cortada más adelante. Y me sale ahí, no me sale en la pantalla principal. Y eso hace que la vea de forma mucho más cómoda. La pantalla principal es enorme, vertical y solo se interrumpe por la perilla del volumen, que me parece una seña de identidad curiosa, no creo que sea tan imprescindible, pero tampoco me llega a molestar. Eso sí, hablando de la interfaz, me ha gustado mucho más de lo que esperaba. He leído muchos análisis, he visto muchos otros durante muchos años y me esperaba un software muy malo, en absoluto. Es verdad que a lo mejor no es igual que el de Tesla o no es tan bueno como el de Tesla, pero es muy bueno. Y ya os digo, en algunas cosas me gusta más que el de Tesla. Para empezar, tiene integración con Android Auto inalámbrico. O sea, esto es una maravilla, de serie. Yo lo tengo inalámbrico en mi Dacia Spring, pero con un aparatito que se tiene que comprar y se deja instalado en el coche. Por otra parte, la gestión de las posiciones de las cosas, del software, dónde está cada botón, cada sección, me cuesta un poquito todavía ubicarme. Creo que eso sí que sería mejorable, pero la fluidez, el navegador también va bastante bien, tiene actualizaciones over the air como tienen los Tesla y otros muchos coches. Esta es la interfaz de Ford. Ahora mismo tenemos abierto Android Auto y como podéis comprobar, la cantidad de espacio en la pantalla que utiliza es enorme. Esto a mí me encanta. En la parte inferior tenemos una zona que no se puede modificar. El único mando físico es esta perilla, esta ruleta de volumen. Aquí tenemos la climatización y aquí también tenemos elementos de climatización, de calefacción de los asientos, etc. En la parte superior tenemos el icono del coche, que es donde entramos en todos los ajustes y controles que tenemos del coche. Lista de teléfono, la carga, los perfiles.
aquí podemos cambiar los temas de la cámara, tiene una vista en 360 grados que no es la más bonita por estas zonas negras, pero que ayuda mucho a la hora de conducir y sobre todo de aparcar y maniobrar. Ojalá Tesla tuviera este tipo de cosas. Aquí arriba tenemos, cerramos esto, las aplicaciones y el entretenimiento. Aquí, por ejemplo, Tesla pues gana mucho porque tenemos aquí unos cuantos juegos, son muy poquita cosa, no son especialmente interesantes y sobre todo, como digo, a mí lo que más me gusta es que tiene Android Auto inalámbrico y aquí podemos modificar la interfaz de las aplicaciones o abrir lo que queramos de forma muy cómoda. Pero también es verdad que una cosa que se muestra muy bien, incluso mejor que en Tesla, son los consumos de los viajes, en qué se ha gastado la energía. El ordenador de a bordo lo podemos resetear y demás, aquí lo veis, podemos ver los gastos que tiene cada uno. Otra parte de accesos en la parte inferior. Todo me parece muy bien resuelto y no es para nada lento. Lo único es verdad que no he configurado todas las cosas, aunque hay una que me ha llamado mucho la atención y es que este coche tiene compatibilidad directamente con Alexa. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un asistente de voz propio. Tú dices, hola Ford, pliega los retrovisores. Inténtelo de nuevo. Este es el resultado en la mayoría de acciones que hagas con el propio asistente del coche. Ahí tiene que mejorar mucho, incluso Tesla, que yo creo que no es un asistente perfecto, le lleva bastante ventaja. Pero como digo, tenemos Alexa, tenemos la oportunidad de utilizarlo de forma integrada. A mí eso me parece genial, ya sabéis que a mí me encanta la domótica y que utilice mucho el asistente de Google y el de Alexa y eso me parece un plus. Dicho lo cual, ¿creo que este sistema de infoentretenimiento y de control es mejor que el de Tesla? No, pero me lo esperaba mucho peor. Me ha gustado mucho y no me importaría en absoluto que fuera el de mi coche en el día a día. Esta versión, el GT, tiene unos altavoces de Bang & Olufsen que se escuchan, madre mía, a 1/3 del volumen ya empieza a molestarme y no distorsiona, se escucha de escándalo. Incluso he podido hablar por teléfono dentro del coche y el sistema de manos libres yo creo que es el mejor que he probado en ningún coche. No es que yo haya probado cientos de coches, pero me ha gustado muchísimo. Es decir, son poquitas cosas, una, otra, que tú dices, ostras, es que es un coche de entre 45 y 50.000 euros. Esta versión no. Esta versión es una versión deportiva GT y se nota en las pinzas de freno, se nota en la potencia, en la aceleración. Este bicho acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos y cada vez que una persona se sentaba era como agárrate, échate para atrás, apoya la cabeza y vamos a acelerar, porque si no te pega el golpe y se nota, ¿eh? Por cierto, los asientos sí que son exclusivos de la versión GT. Agarran una barbaridad, son súper cómodos. Y el reposacabezas está en una posición que para mí es perfecta, pero es un poquito duro. Hubiera agradecido que fuera un poquito más blando, aunque hubiera estado más cerca de la cabeza, pero me han gustado muchísimo los asientos. La versión normal del Mach-E no lleva estos asientos, es normal, eso es la típica cosa que llevan las versiones deportivas, pero no las versiones corrientes. Y ahora voy a hablar de la conducción. He hecho unos 400-500 kilómetros con el coche, tanto de piloto como de copiloto, porque tenía mucho interés en que mi pareja también lo probara, porque ella usa incluso más que yo el Model Y y quería saber su opinión. La sensación que transmite este coche es que es un coche deportivo, tiene casi 500 caballos y acelera súper rápido. Pero lo que más me ha llamado la atención no es eso, y eso me ha llamado mucho la atención. La suspensión es mucho más cómoda que la del Model Y, es una suspensión más blanda, no es algo que le guste mucho a la gente que le gustan los coches deportivos, pero este coche tiene 3 modos. El modo más cómodo, en el que la suspensión pues eso es más blanda, luego tiene un modo deportivo, en el que la suspensión es más dura y la aceleración y la dirección también cambia, y luego tiene otro modo que lo que hace es equilibrar el consumo de batería con las prestaciones puramente deportivas. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, este coche consume una barbaridad. He hecho un recorrido hacia la Sierra Norte de Sevilla, tocando con Sierra Morena, y se nota muchísimo el subir y luego el bajar. El gasto de energía es muy distinto. La subida han sido 30 kilovatios hora, pero en un uso normal lo que me ha dado este coche ha sido entre 400 y 450 kilómetros de autonomía, aunque oficialmente tiene 500 y poco, pero no, la realidad es que son entre 400 y 450, con unos 88 kilovatios de batería puros, kilovatios hora, por supuesto. Esa sensación que se transmite a la hora de conducir es uno de los motivos por los que yo recomendaría este coche para la gente que le gusta conducir coches deportivos. Pero
Quiero un eléctrico, quiero un coche con una apariencia de coche, no como los Tesla, que ya sabéis que a mí me flipan, pero es verdad que no parece un coche, parece una nave espacial por dentro, y quiero un coche cómodo para llevar a la familia, para llevar más gente, para llevar mucho equipaje. No lo he dicho, pero el maletero no es pequeño, pero para un coche de este tamaño sí que parece que podría ser un poquito mejor. Y también tiene el maletero delantero, que tampoco es tan grande como el del Model Y, pero oye, la verdad es que cumple. La experiencia de conducción es posiblemente una de las cosas que más me ha gustado de este coche. Es un coche deportivo, pero que además es cómodo, es un coche que acelera de una forma brutal, tiene muchísima potencia, pero es un coche a la vez alto en cuanto a que parece un SUV, bajo en cuanto a que parece un deportivo. Es como si Ford hubiera cogido su marca Mustang para hacer un compendio de lo mejor en cuanto a comodidad y en cuanto a conducción deportiva. Es una mezcla muy rara que no sé si tiene algún tipo de alternativa en el mercado español ahora mismo, y quizás solo por eso este coche merezca hacer la pena considerado con su versión GT. No hablo del Mustang Mach-E normal, que evidentemente sí tiene muchas más alternativas. Algo que sí he notado en el coche es que el consumo es más alto de lo que yo he probado en otros coches. La verdad es también que no he probado una barbaridad de coches eléctricos, pero por ejemplo los Tesla tienen muy buena fama de tener una capacidad de gasto energético o de ahorro energético muy grande. Por lo tanto, con baterías más pequeñas consiguen cifras de autonomías muy grandes. Este coche tiene 88 kilovatios de batería netos y hace unos 400-450 kilómetros reales. Sin embargo, el Tesla Model Y hace entre 350 y 400, pero con 60 kilovatios de batería. Es decir, es verdad que pesa menos que este, pero sobre todo es que la aerodinámica está algo más pulida y seguramente los motores eléctricos también estén un poquito mejor diseñados. Con todo, al tener una batería tan grande, la autonomía en ningún momento es un problema. Y la velocidad de carga no llega a ser tan alta como en los de los modelos de Tesla, pero bueno, tampoco es una carga especialmente lenta. Otra cosa de la que todavía no he hablado es lo silencioso que es el coche por dentro. Es mucho más silencioso incluso que un Tesla Model Y, y ya creo que el Tesla Model Y, como dije en su análisis, no era un coche ruidoso ni muchísimo menos. Es cierto que todavía hay cosas que escuchas desde fuera, pero os cuento una anécdota. En un momento dado iba circulando y pasó al lado nuestra una ambulancia con las sirenas puestas y apenas se escuchaba, o sea, lo cual me pareció incluso un poquito peligroso, pero habla también de lo muy bien aislado que está este coche. En resumen, ¿es este un coche para recomendar a cualquier persona? Pues obviamente no. Esto es un GT y no he visto ningún GT que sea recomendable para literalmente cualquier persona. Son coches deportivos, caros, con unas prestaciones muy particulares. El Mustang Mach-E lo intentaré probar más adelante en la versión normal, pero si se parece en un 70-80% a lo que es esto, evidentemente va a tener menos potencia, los asientos no van a agarrar tan bien. Me parece un digno rival del Tesla Model Y, y eso no es poco. Este no será el último vídeo que haga de este coche. Si tenéis alguna pregunta más me la podéis dejar en los comentarios. Si os gusta este tipo de vídeos, que pruebe coche, os dé mi opinión como propietario de dos coches eléctricos, me los comentáis. Intentaré probar alguno más, pero ya os digo que el hecho de no vivir en Madrid va a dificultarlo un poquito. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.